Bienvenidos al podcast de Resistencia. Aleluya. Tanto. Toma. Bueno, chicos, el video de hoy, ¿cómo creen ustedes que va a ser? Bueno, Un video. Sí, pero ¿qué esperan ustedes de este video? O sea, ¿cómo creen que va a ser? bueno, ¿Qué tenemos, te digo? hay que recalcar, señores, tenemos una nueva integrante. a la Hola. familia de podcast de Shanto. Resistencia. Aplauso para Mayeli. La nueva integrante de Resistencia. La gente dura, la Gracias. gente dura. El Mira. tema de hoy, ¿qué ibas a decir, Pachano? No, que tú preguntaste qué esperamos para este video. Yo iba a bueno. decir, aquí esperamos lo que es enseñanza, aprendizaje sobre la historia de Job. Ah, pues esos son tus propósitos para Año Nuevo. Posiblemente. Ah, Puede ser. Reprende eso. Bueno, aparte de la historia de Job, nosotros vamos a usar esa historia como un enfoque para hablar sobre cómo poner tu fe y tu confianza en Dios. amén. Amén. Pues miren, nosotros vamos a hablar de la historia de Job, pero también vamos a hablar de cómo poner tu fe y tu confianza en Dios a través de la historia de Job. Por ejemplo, Job fue un hombre muy bienaventurado, con riquezas, le era muy fiel a Dios, con una familia grande y salud. ¿Y qué pasa? El diablo como que se sintió amenazado y fue donde Dios y le dijo que Job le era tan fiel porque era muy bendecido. Y Dios dijo, pues bueno, te voy a permitir que lo toques, pero que no le quite la vida. Y Satanás lo tocó y le quitó todo. ¿A qué vamos con eso? Cuando Satanás le quitó todo, ni así le pudo quitar a Job su fe, por más que quiso, porque eso era como lo que él quería. Pero es que cuando Dios ha puesto una gente, olvídense que va a ganar. ¿Y qué pasa? Mira, Job resistió, aunque hubieron muchas altas y muchas bajas, pero al final Dios le dio el doble de lo que tenía. ¿Y a qué vamos con eso? Yo le quiero preguntar cómo, ahora mismo, cómo tú puedes poner tu fe y tu confianza en Dios. Para mí la historia de Job es una de las historias como que más me impacta, porque la historia de Job demuestra mucho lo que es una historia de fe, de resiliencia y de confianza en Dios. Vemos, como dice Josías, que Job perdió absolutamente todo. El diablo le quitó todo a Job. Cuando hablamos de todo, hablamos de que las cosas que para nosotros terrenalmente son importantes, la familia, el dinero, la salud, pero vemos que lo más importante que él no pudo quitarle fue su vida. Lo único que Dios no permitió que el diablo tocara fue la vida de Job, porque en nuestra vida, cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, como la puso Job, es que encontramos salvación, encontramos ese gozo. Entonces, Job, vemos que en esta historia, cuando el diablo se le acerca a Dios para hablar de Job, ¿verdad? Siempre cuando estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, cuando estamos caminando con integridad, con fidelidad, el enemigo siempre se levanta, siempre busca la forma de cómo destruirte. Y vemos aquí que Dios permitió que pasaran algunas cosas, pero esas cosas que pasaron, realmente no fue fácil todo lo que Job pasó. Pero vemos que Dios permitió que todo eso pasara y que en medio de todo el proceso que Job vivió, Dios siempre estuvo con él. Es decir, que los procesos, voy a hablar de en la actualidad, cuando vemos que una persona está pasando un proceso bien difícil, muchas veces pensamos de que como que esa persona está en pecado o está haciendo algo mal, como que él la está pasando difícil. Pero la historia de Job nos revela lo contrario, nos dice, no, en medio del proceso, en medio de esas dificultades, está Dios probando tu fe y respaldándote.
El enemigo puede hacer lo que quiera, pero él no va a tocar tu vida. Y tu fe va a probar la obediencia y el amor que tú le tienes a Dios. Para mí es una historia que realmente siempre resuenan en palabras de la que sucedió durante esa historia en mi mente, y siempre hay que como que adoptarla para nuestro diario vivir. Amén. Amén. Y por cierto, Dios en ningún momento le dijo a Job que eso le iba a pasar. En ningún momento él se lo dijo. Eso fue como una prueba, porque a veces pensamos que lo que nos está pasando es por mal, pero sin saber que puede ser un proceso que Dios nos está haciendo pasar para algo que Él tiene preparado para nosotros más De adelante. que la gente se Claro, pregunta que sí. por qué me pasa a mí, habiendo tanta Sí. gente en el mundo y me pasa a mí. Y para que tengan una idea, ahora nosotros vemos la mano de Dios cuando estamos siendo bendecidos, cuando nos está yendo bien, cuando tenemos trabajo, tenemos comida, cuando no tenemos todo, vemos que la mano de Dios está con nosotros. Pero si nosotros vemos antes, los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron humillados, los sacrificaban y pasaban tantas cosas que tú dices, wow, pero cómo ellos vivían y cómo servir a Dios en esos momentos, cómo eso puede despertar como deseo de tú seguir a Dios si cuando tú te conviertes a Cristo en aquel tiempo, los que te perseguían y querían matarte por tu fe. Entonces vemos que antes, cuando un cristiano era perseguido, tenía tribulación, eso era algo normal. El tener tribulación y pasar dificultades era algo normal. Incluso cuando los cristianos comenzaron a disfrutar de paz, eso fue cuando llegó el emperador Constantino, que fue el primer emperador en convertirse al cristianismo, el cual decretó que el libre culto, o sea, que si usted quiere servir a Dios, usted podía hacerlo libremente. Y todas las personas, ahí hubo una paz. Dejaron de perseguir los cristianos. Pero ¿qué pasó? Los cristianos en ese tiempo estaban tan acostumbrados a vivir persecución, a vivir el martirio, que lo asesinaban. En aquel tiempo hubo algo que se llamaba el circo de Nerón, donde sacrificaban y jugaban, ponían a los cristianos para que los leones y esas fieras devoraran, y eso para ellos era un entretenimiento. Pero cuando vino este emperador, ¿qué sucedió? Los cristianos que estaban acostumbrados a que lo persigan, a que Al maltrato. al maltrato, al martirio, hubo un grupo que cuando gozaron de paz sentían y se sentían incómodos. ¿Por qué? Porque Porque estaban acostumbrados. como que se sentían como que estaban en confort, como que no estaban haciendo la obra de Dios, porque de ellos de pasar de la persecución a la paz, ellos lo veían como que no era algo que venía de Dios. Salir de su zona de confort. Exactamente. Ellos salieron de su confort y incluso en ese tiempo se levantó un movimiento, se llamaban los monjes, porque ellos al estar tan acostumbrados a vivir todo eso, ellos se fueron al desierto. Ellos se fueron al desierto y los cristianos que gozaban de paz, que estaban en el círculo del emperador, lo veían como que ellos no estaban viviendo la verdadera fe, solo por sus costumbres. Bien, para mí la historia de Job es muy bonita porque nos enseña que en Dios no hay pérdida, sino ganancia. Porque en medio de la prueba que estaba pasando Job, él aprendió a ser humilde, aprendió a ganar valores que quizás él no tenía. Aquí Dios nos enseña a través de esta historia que además de tener fe hay que tener paciencia, y que lo que nos da Dios, las cosas que tenemos, es un regalo que Dios nos da, pero no lo puede quitar. La vida es un regalo. Además, sobre todo esto, Dios nos enseña a confiar ciegamente en Él
Y a pesar de toda la circunstancia y cuando nos quita, Dios nos multiplica. A pesar de todo lo que podamos vivir, pasar, lo que muchas personas no puedan hacer vivir, como nos muestra Job, que se dice que su esposa también le dijo que negara a Dios. Pero a pesar de todo eso, aunque él maldijo su vida, Dios, él estuvo conforme con Dios, creyó en Dios y sobre todo siguió de pie. Así es. Como dice Mayeli, la historia de Job nos presenta muchas cualidades como que nosotros podemos adoptar, así como tú dices que Dios nos da las cosas, pero también nos las puede quitar. Y es porque Así es. a veces cuando Dios nos da algo, nosotros nos aferramos tanto a eso que Dios nos da, que se nos olvida quién fue que nos lo dio. Entonces nos enfocamos en la bendición y nos desenfocamos de quien nos bendice. Y la historia de Job, yo le invito a todo el que no ha leído esta historia que la lea, porque es una historia que nos muestra que la verdadera resiliencia está en poner tu confianza en Dios en medio de todo. Así como tú decías, mira, Job pasó tantas cosas que incluso las personas que tenía más cercanas, su esposa, se supone que cuando tú pasas momentos difíciles, esa persona que tú tienes a tu lado es para que te apoye. Tienes que te tener ayuda respalde. idónea. Una ayuda idónea, lo dice Exacto. la Biblia. Entonces, esa mujer a veces se deja usar del enemigo, ¿verdad? Para que tú te desvíes, porque te lo está diciendo tu esposa. Es como que le dice, mira, ya tú perdiste todo, ya tú no haces nada vivo. Maldice a ese Dios en el que tú crees, porque ella dejó de creer en él. Pues si le habló así a él es porque ella dejó de creer en ese Dios en el que Job había puesto su confianza. Entonces, vemos que Job, ante esto, cuando ella le dice eso, le dice, entonces vamos a recibir solamente de Dios las cosas buenas. ¿Y lo malo qué? Entonces somos buenos solamente cuando Dios está siendo bueno con nosotros, cuando todo está bien, cuando las cosas están fluyendo bien. Pero cuando vienen los procesos, los momentos difíciles, entonces ya en ese momento es como para alejarnos de Dios. Dejar de creer. Es para dejar de creer, no es para dejar de creer. La historia de Job nos enseña que en esos momentos de dificultad es donde nuestra fe debe de estar puesta en Dios. Como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque en esos momentos dice la Biblia que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros somos débiles en la carne, cuando estamos pasando cosas difíciles, somos fuertes porque nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Amén. Nuestra confianza, somos fuertes porque Dios es que nos va a ayudar a salir de esas dificultades que quizá pensamos que nunca vamos a salir de ellas. Pero si la Biblia me dice, si Dios te dice, bástate en mi gracia, y yo me voy a perfeccionar en esa debilidad que tú tienes. Sí. Y la historia de Job, eso es lo que nos enseña, que en medio de la debilidad, Dios siempre está contigo. Amén. Amén. También te recuerda que Dios nunca permite un proceso en el cual Él no te va a respaldar. Exacto. No, y que también vemos aquí algo muy bonito, que es que Dios es el que le da el permiso a Satanás de poder atacarte. Que si tú estás pasando por un proceso, es porque tú vas a salir beneficiado de allí. No, Satanás no te toca a ti por cualquier cosa. Si a ti te toca Satanás es porque tú estás lleno de algo. Algo tú tienes que Satanás quiere que tú no tengas y quiere quitártelo. Dios siempre sabe, Él tiene la respuesta de todo, el por qué tú estás en ese lugar, en esa situación, y Él solo sabe cómo tú vas a salir de allí, Así creyendo es. y confiando en Él. Sí. Cuando Satanás, dice alguien por ahí que cuando todo está bien,
revísate. Porque el enemigo siempre te va a atacar cuando tú estás haciendo algo que le está atacando a él directamente. Así que siéntanse afortunados. Sí, cuando tú tienes persecución y estamos viviendo momentos difíciles, hay que analizar realmente. A veces porque nosotros estamos haciendo, no nos estamos organizando bien o no estamos caminando como debería. Pero cuando tú estás viviendo cosas que tú dices, pero Dios mío, yo estoy caminando bien. Yo tengo mi confianza en Dios. Yo siempre camino rectamente. Cuando están pasando cosas así, tú sabes que tú estás haciendo las cosas bien. Entonces hay que reconocer que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, que está probando algo. Es Pachano. Claro, es verdad, porque muchas veces las personas pasan por cierta dificultad. Dicen, wow, ¿por qué a mí, papá Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y es porque no sabes lo que tienes dentro, porque Dios quiere probarte de una manera especial, ya que si resiste la prueba, tu recompensa vendrá doble. Como dice la palabra, resistí al diablo y él huirá de ti. Cuando tú resistes al diablo y tú sigues siéndole fiel al Señor, tu recompensa viene doble. Porque muchas personas hoy en día se quejan por lo que pierden, pero no agradecen por lo que ya Dios le dio o por lo que tiene. Si usted hoy perdió algo que usted anhelaba y no vuelve, es porque no le convenía. Porque Dios nunca le va a quitar algo a usted permanente si no le conviene. Puede ser amigos, puede ser personas, familiares, puede ser dinero, puede ser tu carro, puede ser tu casa, propiedades, cosas materiales, porque mayormente las personas hoy en día se aferran mucho a lo material. Y ya cuando obtienen esas cosas, se olvidan de que ahí arriba hay un Dios que fue quien se lo dio, quien se lo proporcionó. Así que se dice. Exactamente. Entonces, muchas personas, cuando Dios permite que pasen por esas circunstancias, en vez de acercarse más a Dios o al menos buscar respuesta, se alejan porque dicen, wow, si tan poderoso tú eres, ¿por qué tú permites estas cosas? Él lo permite porque Él te eligió a ti. Entre tantas personas, Él te eligió a ti como prueba en medio de dificultad, en medio de cualquier anhelo. Dios te ha elegido a ti porque tú tienes un propósito, tú tienes algo dentro que Él necesita que tú saques ese potencial. Él necesita ver que tú eres fiel para Él, solamente para Él. Así es. Amén. Amén. Como dice una frase, que Dios le da la más grande batalla a sus mejores guerreros. Hay otra persona. Y hay otro que dice, dilo tú. No, o sea, hay personas referente a ese refrán que dicen, si yo soy tu mejor guerrero, dame una espada más larga. Wow. No, pero mira, a veces pues yo, en todo lo que ustedes han dicho, yo me he quedado pensando en esa historia. Que la fe que tenía ese hombre, porque como quien dice, ponle un Elon Musk, tú sabes que ese hombre tiene todos los millones del mundo. Y que al otro día esté durmiendo en la calle. ¿Tú crees que... Ay, Dios Es mío. difícil. Es difícil. Realmente. Si nosotros lo vemos así, como en la actualidad, fue realmente lo que pasó, porque dice la Biblia que Jod era un hombre rico, tenía Multimillonario. mucho ganado, tenía muchos animales, tenía una familia hermosa, grande, y todas esas cosas, e incluso su salud, dice que él estaba como un mendigo, o sea, lleno de llagas, y abandonado. Sus amigos, la persona más cerca de su entorno, lo que lo estaban juzgando y criticando y todo eso, y tú sentir que tú estabas allá arriba, como en lo alto, y tú venir ahora Es que de la como noche a la de la mañana. noche a la mañana, porque dice la Biblia que fue en un día que perdió todo. En un día lo perdió Un todo. día. Y tú perder todas esas cosas que para ti son importantes, es difícil. Como tú dices, si vemos a un Elon Musk perder todo, e incluso su salud, tú dirías, wow. Muchas personas, ¿tú sabes qué harían? Si tú no tienes a Dios, se quitarían la vida, así Claro. como le aconsejó su mujer. No tuvieran esa fortaleza. Ahí es que vemos, esta historia nos enseña, como hablábamos anteriormente, que cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes en Dios, porque a través de eso vino una recompensa mucho mayor.
obviamente fue por mantenerse firme, íntegro delante de Dios. Amén. No, y que yo me imagino que las personas al ver este proceso que estaba pasando Job, tal vez no fue Job quien dudó, pero ellos sí. Lo vemos en la vida diaria, muchas personas cristianas que siguen firme, pero tal vez tu vecino diga cómo ella sigue o él sigue confiando en Dios con este proceso. Cómo en un día tú lo pierdes todo cuando tú lo tenías por completo, cualquier cosa que el otro deseara. Entonces, hay que estar bien firme con Dios para tú seguir creyendo a pesar de la prueba, y una cosa así que nos muestra esta historia. Hay que creerle a Él sobre todas las cosas. Tal vez sea difícil, pero no es imposible. Exacto. Hay que creerle a Dios. Señores, Claro. como prueba, ustedes van a ver muchas. Puede ser que usted no sepa identificarla. Puede ser que le llegue hoy, mañana, pasado, el año que entra. Puede ser incluso hasta ahorita mismo, en una hora. Nunca se sabe cuándo vendrá tu prueba, porque no se sabe. Papá Dios tiene sus planes para ti, pero Él no te lo va a revelar, porque Él quiere probarte de buena manera. Aunque tú creas que no, porque muchas personas hoy en día no saben cuál es el propósito que tienen, porque no están afirmados a Cristo. En el momento que usted se afirme en Cristo, su propósito está ahí. Usted siempre tiene su propósito, pero ya usted lo descubre a más a fondo. Porque cuando usted está en Cristo, usted tiene fortaleza. Cuando usted está en Cristo, tiene fe. Cuando usted está en Cristo, tiene confianza de que Él hará en ti el anhelo que tú tienes, Él lo hará en ti. Bueno. Mira, en verdad, y excúsenme por salirme un poco del tema, porque es verdad que estamos relatando, como quien dice, de la historia de Job, pero el tema es cómo poner tu fe y tu confianza en Dios. Y hay 4 personajes en la Biblia que no se quedaban atrás, que son 4 jóvenes que fueron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, cuando viene a ver ustedes ya se saben la historia. Que ellos, como quien dice, no se doblegaron ante un Dios falso. Aunque, como quien dice, lo iban a matar a ellos no se doblegaron. Porque eso como quien dice, es para ponérselo como un mejor ejemplo, como la masa y la levadura. La masa es más que la levadura, pero no doblega a la levadura. La masa no convierte a la levadura convierte a la masa. Y en ese caso, la levadura eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y aunque el rey lo mandó a que lo prendieran el fuego 7 veces más. Y lo tiraron y de todo. Pero esa gente tenían su fe y su confianza tanto en Dios que esa gente nunca dudaron. Sí. Y Dios siempre es fiel. Y cuando el rey se asomó en el horno de fuego, ¿qué él vio? Él no vio a las 3 gente que soltó. Él vio a uno más. Que ahí Para que estaba usted- el ángel de Dios con él. Amén, amén. Y con Daniel, no es la misma historia, pero como quien dice, es lo mismo. Que con Daniel se creó un chisme. Cuando estaba si no me equivoco, en el Imperio Romano era. No, en el Neo Persa. Sí, en Ajá. el medio persa. Se levantó un chisme contra él porque él era un hombre de Dios. Oraba 3 Y veces. oraba al 3 día. veces al día. Y yo no entiendo por qué la gente se siente amenazada con eso. Cuando Dios pone gracia sobre ti, el enemigo siempre se va a siente levantar. muy amenazada. Y algunos chismosos le dijeron al rey que se levantara como un mandato de que no se tenía que adorar a ningún Dios en un mes. Y a Daniel se le importó eso y siguió orando los 3 veces al día. Pero ¿qué pasa? Es que ellos querían hacer que Daniel caiga en la trampa. Pero a Daniel se le importó porque Daniel tenía tanta fe y confianza en Dios que a él se le importó. Él siguió su oración tranquilito. Pero ahí lo tenían acechado. Al otro día se lo dijeron al rey. El rey se puso hasta triste porque el rey y Daniel eran muy amigos. Y como quiera, lo fue a tirar, lo mandó a que lo tiraran en el pozo de fuego. Pero
aunque él estaba muy preocupado por Daniel, Daniel le había contado muchas historias al rey de su Dios. Y aunque estuviera preocupado, había como algo que le decía que fuera en la mañana. Y cuando él fue en la mañana, adivinen que los leones se lo comieron a Daniel. No, le tenía sobándole a la cabeza a los leones. Ah, No, de verdad. mira, si ustedes supieran lo bueno que es poner tu fe y tu confianza en Dios, que eso como quien dice, mira, eso hasta te aligera más la carga, pero mucho más. Ahora, de decirlo con la boca es fácil, Sí, es pero hacerlo. vivirlo, Sí. cuando llegan esos momentos difíciles, ahí es que está lo fuerte. Eso como quien Realmente, dice ahora mismo a un eh, cristiano que le digan, si no niegas a tu Dios, te voy a dar un pan. tú ves, Bueno, Sudan ese- frío. Eso es persecución. es poco probable que pase, por ejemplo, en países como el nuestro, pero en China es muy probable que pase, porque en China es un país comunista y hoy en día todavía persiguen a los cristianos. Y los países que son comunistas son, por lo general, o casi siempre son ateos. Eso puede pasar allá. Entonces, cuando nosotros vivimos momentos difíciles, recibimos palabras, recibimos muchos consejos, pero en esos momentos realmente se nos hace como difícil recibirlo. Desde nuestro dolor no podemos entender el amor de los demás, porque vemos, y muchas veces los consejos que te dan tus propios amigos, no, quizá ellos lo hacen para bien, pero no es lo que necesitamos, porque vemos que aquí, que en la conversación con sus amigos, los amigos siempre le hacían referencia a cosas buenas como, mira, tú estás haciendo algo mal, arrepiéntete, pídele perdón a Dios de todo eso que tú estás haciendo. Pero realmente ellos tenían como que ellos no conocían a su amigo. Ellos hablaban y le decían a él porque esas cosas, porque ellos no conocían la vida de Job, que era un hombre íntegro delante de Dios. Entonces, cuando Dios fue a justificar a Job y sus amigos, Dios vio que Job era más justo que ellos con todo lo que estaba pasando, porque ellos lo que se enfocaron como lo hace muchas veces la religión, que lo que hace es que te golpea cuando tú estás viviendo momentos difíciles. Por eso que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Jesús, no en una iglesia, no en una religión, no en un dogma, sino en Jesús. Porque cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, cuando la religión te quiere golpear, golpear, tú vas a poner tu confianza en aquel que te llamó, en aquel que te justificó. Y cuando Él es el que te justifica, cuando Él es el que te conoce y cuando tú caminas bien, ¿qué va a suceder? Dios te va a defender como lo hizo con Job. sí, hay un versículo en el libro de Job que es Job 13:15 que dice, aunque él me matare, en él esperaré. Ese Claro. versículo quiere decir que nosotros cultivamos nuestra fe en los momentos buenos para que cuando lleguen los procesos, los momentos malos, nosotros nos apeguemos más a Dios, cultivando nuestro carácter y nuestra fe ahí mismo. Sí, ese versículo ese versículo es muy, muy edificante. Como que tú analizas como que tu esperanza llega más allá de lo que tú puedes pensar. Porque el versículo dice que aunque Él me quitare la vida, Aunque él me aunque matara, Él me matare, en él esperaré. en Él esperaré. Y Job, desde aquel tiempo ya Job entendía cuál era el sentido. Ah, bueno, yo lo interpreto así, y es como que las personas pensamos que la vida termina cuando tú te mueres, pero no es así. La vida, si tú mueres en Cristo, la vida comienza después de la muerte. Amén. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la vida, La dádiva. la dádiva es vida en Cristo Jesús. Es decir, que si nosotros
El mismo Pablo dijo en un momento, me gustaría irme con el Señor, pero no puedo porque no tengo que predicar la palabra, tengo que ir a otras naciones a predicarle a algunos cacones que no entienden, pero me es mejor irme con el Señor. Y cuando nosotros tenemos esa confianza así, para nosotros los cristianos, la muerte no es el final, es el comienzo, porque vamos a ir a donde nuestro amado, donde nuestro Señor. Y ahí en ese versículo, Job lo dice claro, aunque Él me quitara la vida, o sea, yo no me la voy a quitar, porque Él fue que me la dio. Aunque Él me quitara la vida, yo en Él esperaré, porque la vida está ahí, cuando nosotros estemos con nuestro amado. Esto es, por así decirlo, esto es como la vida que nosotros vivimos es como Algo temporal. es algo temporal, pero es como, vamos a ponerlo como, bueno, se me fue la palabra, pero es como una prueba, ¿verdad? Es como algo que vemos, bueno, no recuerdo la palabra. Lo tal es que lo que nosotros estamos viviendo aquí es como un simulacro y no se compara con nada de lo que vamos a vivir cuando estemos con nuestro Señor. Porque la vida en Cristo, después de la muerte, ahí es que va a haber solamente gozo, paz eterna, duradera, y siempre vamos a estar en constante paz. Y ya no va a existir como esa doble versión de la vida, ¿verdad? De calor, frío, de hambre, saciado, sed, y como esa doble versión de la vida, ¿verdad? Ya no la vamos a tener. Solo vamos a tener una versión y es la parte donde ya es solo paz y no sufrimiento. Donde, como la Biblia lo define, donde el león y el cordero comerán juntos. Ya no va a haber guerra, ya no va a haber nada de eso. Claro. Y Job lo entendió así. Por eso él lo dice en ese versículo. Y, Sí. Ah, bueno. perdón, Eh, también que en medio de la prueba, a veces justificamos mucho a Dios. Y yo escuché una canción que dice, tu amor es difícil de entender, pero luego de que tú pasas esa prueba, tú recuerdas ese momento y dices, Dios me ama. Ves que el resultado fue mucho, mucho mejor de lo que tú pasaste allí y que todo tiene un propósito. Claro. Bueno, y también con lo que dijo Christopher. Es verdad que nosotros aquí somos temporales, pero no se nos tiene que olvidar lo que nosotros vinimos a hacer. Porque nosotros tenemos que ser, como quien dice, una escalera al cielo. Así como un coro que decía, era una escalera la que Jacob veía. La escalera, no crean que la escalera era de verdad. Y ángeles bajaban y ángeles subían. Pero la pregunta es, ¿quién es la escalera? Nosotros. La escalera somos nosotros. Nosotros somos quienes debemos de conectar el cielo con la tierra. Porque mira, Amén. Dios nos trajo a este mundo, fue a predicar el evangelio, así como Dios dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, para que ninguna se pierda. Y ya. Bueno, ya para ir terminando, tenemos qué papel juega la humildad como la que mostró Job al final de la historia. Yo creo que la humildad juega para nosotros en esos momentos difíciles. La humildad juega el papel más importante, porque la humildad te llega a ti a entender y a reconocer cuando tú estás mal. Desde la humildad podemos entender cuando una persona está dando un buen consejo, lo podemos recibir. Desde la humildad podemos reconocer cuando estamos mal. Porque, por ejemplo, cuando nosotros, desde el orgullo, yo te digo a ti, Josías, tú tienes que cambiar, tú que eres pelotero, tú tienes que cambiar tu estilo de bateo. Y tú desde el orgullo, tú no lo vas a ver así. Tú lo que piensas es como que te están hablando, te están humillando. Pero desde la humildad, tú puedes reconocer, ok, sí, déjame analizar, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y nuestro mayor ejemplo nos lo dio Cristo, que en medio de todas las dificultades que Él pasó, en medio de que
fue crucificado básicamente por nada, él siempre se mantuvo humilde y él siempre reconoció que a través de la humildad, que él estaba aquí para cumplir la voluntad de Dios, porque él mismo dijo, Padre, en un momento él le dijo al Señor, quita de mí esa copa, pero también le dijo, Señor, pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Amén. Y eso lo hacemos cuando somos humildes. Sí, yo tengo una pregunta para todo aquel oyente y para ustedes también. ¿Quiénes de ustedes se identifican con la historia de Job? Esto es una historia, se la dejo de clase y leeremos sus respuestas en los comentarios. Denle like, síganos y apóyennos para... Bárbaro, Señores, pero Pacha no está dele- activo. Señores, Santo. denle like a este contenido si te gusta, para que YouTube nos siga recomendando a través del algoritmo. Y así es una forma de apoyarnos, de apoyar este canal que está en crecimiento. Claro. Y recuerden, escuchar el consejo, no como necios, sino como sabios. Y aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Amén. Bueno, gracias a Gen Medios por permitirnos este espacio, a Carlos Mata y a Luis. La gente La gente La dura. gente fuerte. Recuerden que hoy es Black Friday, Viernes Negro. También ustedes han apoyado el especial de Navidad, así que pronto lo tendrán. Nos vemos en el Uy. próximo nos vemos podcast. en la En Cristo si hay Navidad.